Aragón suena en colores y en alta definición, lo que se dice HD, sabes que es como en inglés, pero lo mismo, alta definición, ¿vale? Que es que si quieres ver este vídeo en alta definición, lo tienes muy sencillo, le das a una opción que hay por algún sitio por aquí, ¿sabes? Pone HD, le das y salimos todos como, no sé, más gordos, más claro, es la putada de que estáis en alta definición. Y así las arrugas, se nos ve todo, pero es la opción que tú tienes. En este caso, este grupo tenía también, por supuesto, que ser grabado en alta definición, porque es una música para escuchar también en alta definición, imaginaros, ¿vale? Lo que es juntar el folk, ¿vale? Folclore aragonés con tema electrónico, ¿sabes? Sí, te suena raro porque no hay mucha tradición en Aragón que digamos, y como son una especie de pues no sé, de bichos raros, de algo que bueno, yo creo que están no en peligro de extinción, sino que prácticamente no ha nacido nada similar, pues tenemos que contar con ellos porque queremos... creo que todos tenemos la obligación de saber, de empaparnos de ellos, de aprender de gente con esta inquietud. Se llaman como una bruja pirenaica, Maut. Muy buenas, estos brujos, ¿qué tal? Olita, bien. Que venís básicamente del folclore, aunque cuando escuchamos vuestra música, pues escuchamos algo electrónico. Y folclore también, claro. Claro, es que nosotros antes somos folclore, somos una mezcla. Bueno, nos conocimos en la mili, todos. Decidimos montar un grupo, ¿no? No, en el geriátrico. No, a ver, pues venimos de 3 campos diferentes, pero nos pareció interesante pues mezclar cosas que normalmente a la gente le suelen molestar de un campo al otro. Pues, sí. ¿Qué es lo que más molesta a un gaitero? Los bacaletas, ¿no? Pues dijimos, pues maravilloso, que podemos ofrecer a la gente que le gusta el folclore, pues unas bases electrónicas curradas y entonces pues, tenemos aquí a Dani, por ejemplo. O sea, Dani es quien aporta las bases electrónicas curradas. Claro, curradas. Y a la gente que le gustan las bases electrónicas curradas, ¿qué es lo que más le molesta? Una gaita. Entonces dijimos, pues está muy bien que estemos el Rafael y yo para molestar. Y muy todavía, bien. Pues si acaso hay gente que pueda quedarse un poco en plano neutro, pues unas guitarras distorsionadas también, que tengan su peso y tal. Está bien. Entonces, joder, es un entente a 3. Lo difícil no es que hagáis algo juntos, lo difícil es que vayáis a ensayar y no os peguéis, ¿no? No, si nos llevamos muy bien. Que esto suena demasiado, sí. Esto suena demasiado bacalao, que no, que esto suena, que esto es demasiado folky, que esto... Déjame más guitarras. Ostras, pues nunca ¿cómo os ponéis de acuerdo? ¿Cómo os ponéis de acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver. Pues porque a los 4, las 3 tendencias nos gusta mucho molestar. Entonces, más o menos ahí estamos equilibrados. De momento habéis sacado un disco del que se habla mucho, que se llama, en este caso, Maut 1.0, ¿no? Es vuestra primera criatura. Y no sé qué deciros de este Maut 1.0, no sé qué me podéis decir vosotros, sobre todo la grabación. No sé cómo debe ser el grabar. Oye, que mi pista es más importante que la tuya, que por la voz electrónica. No, bueno, que la mía, la folky... No, tampoco hubo demasiados problemas porque en un principio nos juntamos, el proyecto inicial, estamos Diego y yo, no teníamos muy claro lo que queríamos hacer, veníamos también del mundo tradicional, folk, pero aparte de eso pues escuchaban más cosas, ¿no? Hay más tendencias también en nuestra cabeza. Entonces, bueno, empezamos a grabar, necesitamos gente, entraba gente, nos presentaban gente, íbamos probando, nosotros intentamos desde lo que podíamos, las bases nos las currábamos nosotros, David, Pichín, que en el estudio, el ingeniero de sonido también, y bueno, pues entraba gente, salía y al final, pues una vez que ya estaba el disco hecho es cuando montamos el grupo. O sea, ¿qué me dices? No. Sí, esto es un producto estudio. Más o menos sabíamos lo que queríamos al principio, no sabíamos lo que iba a salir de allí. Y bueno, pues a mitad rescatamos a Alex, conocimos a Dani y conocimos también lo conocíamos también a Fernando Moreira, el bajista, que también apareció por allí, le gustó el proyecto, se autoapuntó, grabó 3 o 4 temas, le gustó, lo llamamos a la hora de montar el grupo y bueno, pues... la formación actual es la que hemos seguido, la que nos hemos involucrado y la que estamos ahí currando todos los días. Muy bien, has nombrado al ingeniero de sonido, a la persona que lleva el sonido, que dirigiera el sonido. Yo no sé, el pobre hombre, ¿cómo lo llevaría? Supongo que experiencia grabando algo similar, poca, ¿no? Poca experiencia grabando algo similar, pero también muy motivado. Porque tampoco había grabado nunca una cosa así, porque también tenía la cabeza muy abierta y solo grabar gaitas otra vez pues era más de lo mismo, o solamente grabar algo de rock, ¿no? Pues era más de lo mismo. Y la verdad que sí que se involucró bastante. Sí, todavía recordamos pues el tío buscando programas, volviéndose loco para mezclar, buscando sonoridades, ¿no? Pero al final, pues bueno, sí que funcionó.
no se atrevió a llevarlo nunca a directo también, aunque se lo planteamos al principio. Y bueno, pues aquí apareció el hombre de Canfrán. Bajó de la montaña como representante pirenaico de las brujas y bueno, se quedó. Bien, bien. Y se quedó, y fíjate que ya estáis, bueno, tenéis ya un laurel, ¿no? Laureados ahí este verano, pues en uno de los concursos además importantes, además concurso de folk. Sí, concurso de folk, por primera vez cambiaba, era la 13ª edición, siempre había sido concurso de folk. Este año, pues porque los 3 grupos que tocábamos allí éramos tan diversos, había una cantante argentina, Natalie Castillo, ¿no? Había un grupo vasco y nosotros, entonces decidieron que se acabó el folk. Y bueno, pues nada, tocamos los 3 grupos. La verdad que sí que cada uno en su estilo pues tenía. Es decir, que hablamos de los 3 grupos finalistas. Los 3 grupos Quiero finalistas. decir que había mucho más grupos. Un total de 60 grupos. 60 grupos. Quiero decir que no resulta fácil llegar a una final en este caso. Vamos. No, ya te digo, 60 grupos, cada uno de su padre y su madre. Aparecimos nosotros allí. Una referencia también del mundo folky. Pues claro, la gente estaba acostumbrada a lo que había. Aparecieron muchos folkies, mucha gente pues también que quería fiesta allí. Y se encontraron con lo nuestro. Y teníamos y ahí no bucearon, esto, nadie ¿no? dijo A ver lo que pasa. O ganamos. Tongo no sonó. No, o ganamos o aquí nos apedrean. Ajá. Y bueno, pues al final la verdad que no, teníamos claro que no íbamos a ganar. No, pues porque no tenía tampoco mucho sentido en un concurso de folk, ¿no? Y al final pues ganamos también por primera vez el premio también del público. Y bueno, pues casi subimos ahí, casi nos da un poco de mal rollo subir a buscar todo, ¿no? Y al final pues a los amiguetes estos, los vascos y la Argentina, pues lo celebramos tomando unas sidras. Muy bien, como tiene que ser en sí, este caso. Sí. Como debería ser siempre además, vamos. Exacto. Oye, y que habéis tocado, claro, lo primero ha sido el disco, pero habéis tocado en directo lo suficiente como para hacer ahora mismo un vídeo con parte de esas actuaciones, ¿no? Sí, bueno, hemos grabado ahora un vídeo con un par de actuaciones que hicimos en Zaragoza, en la Liseca y en la Arena Rock. Ajá. En la Arena Rock hicimos un poco la presentación oficial, ¿no?, de lo que es el disco y tal. Y bueno, pues como resultado de eso hemos editado un vídeo, pues bueno, con las imágenes que había, pues un montajillo así bastante curioso, está bastante bien. Y bueno, pues un poco también como una carta de presentación audiovisual, ¿no? Porque parece que se queda un poco. Claro, es que hemos evolucionado, como hemos dicho, el grupo se formó de una manera un tanto extraña, claro. El directo no tiene nada que ver porque hay gente diferente claro. Con la que contábamos en el disco, entonces, pues luego también Maut incorpora imágenes y dan en directo, que eso era interesante plasmarlo, ¿no? Un poco. Entonces también pues para hacer un poquito una ligera idea a la gente de lo que puede encontrarse en un concierto de Maut, ¿no? Muy bien, claro. Tú portas la guitarra en este caso, ¿no? Sí. ¿Y tú de dónde vienes? ¿Vienes de rollos más rock? Yo vengo de un poco también de Mayacán, sobre todo así de mezclas, así un poco, pues ya sabes, música también tradicional un poquito, con rock y ska y un poco cosas así. Y bueno, pues ahora me he tocado la guitarra y les meto unos guitarrazos a estos que los dejo limpios. Oye, y yo quiero hablar en este caso con el componente electrónico del tema, ¿no? Porque claro, supongo que esto parte del folk en realidad, no parte de la electrónica. No sé si es adaptarte. La idea original del disco sí, pero bueno, luego lo que es el directo claro, es un punto de tensión entre 5 que estamos tirando, cada uno de una punta. Y no sé, yo creo que está muy equilibrado. Por eso se integra muy bien lo que es el folk con la electrónica y viceversa. Porque es que tampoco aspiramos a nada, tampoco tenemos una referencia. Entonces, no sé, yo creo que está muy bien. Y luego, bueno, que cada uno está sacando, que aunque ellos toquen, sean gaiteros y acordeones y demás, cada uno está sacando, pues la electrónica te da pie a ampliar, pues eso, a sacar lo que llevas dentro, que no es folk. Y bueno, yo qué sé, yo creo que está bien integrado todo. Oye, integrado, y para ver esa integración en directo, ¿cómo podemos hacerlo? A ver, próximos conciertos vuestros. Bueno, pues ahora estaremos el día 8 en la Plaza del Pilar. Bien. Y después ya el día 10 en Manresa, en la Fira. Y bueno, y luego ya en el País Vasco y demás. Pero bueno. Bien. O sea que está viendo muchos conciertos, ¿no? Sí, la verdad que la cosa se está moviendo. También como es un camino que no hay mucha competencia y es novedoso, pues mira, parece que está gustando y mira, nos están dando oportunidad.
Oye, ¿y qué grupos nos podéis aconsejar para los que acabamos de descubrir esto con vosotros? Ya no folk aragonés, porque eso ya es, supongo que folk aragonés con electrónica, no sé si ha existido alguna vez, ¿no? Pero sí toques folk. Hombre, es que cruzas los Pirineos y tampoco es nada, tampoco es tan raro esto. O sea, siempre ha habido grupos que mezclaban música celta con electrónica o músicas de cada una de su país con electrónica. Hay de los Balcanes, hay de Rumanía, hay de todos lados, del norte de Europa. Entonces, yo que sé, aquí lo que pasa es que estamos un poco limitados todavía. Cierto. Entonces, no es... Tú cruzas los Pirineos y no es tan raro esto. O sea que... Sí, aquí nos quedamos todos a bolos, ¿verdad? Sí. Bueno, pero a nosotros nos viene bien también. Aprovecharnos, ¿no?, de la situación. Lo que para otros viene a ser más normal y bueno, pues la gente por aquí es verdad que sí que se sorprende con cosas como esta. Bueno, lo vuestro va a ser Pirineo Sur, creo yo, vamos, más a huevo no se puede tener. Pues sí, hombre, la verdad que hay un montón de festivales en España que pintan bien, así de músicas del mundo y muy rollo étnico, que yo creo que puede entrar. No, pero en la tierra, ¿no? El tocar en la tierra también está Hombre, bien. también, pero ya sabes que tocar en la tierra ya sabes lo que pasa. Sí. Esto se puede ser profeta en Sí, su lamentablemente. tierra. Sí. Bueno, pues iremos, por supuesto, descubriendo su música, no solamente en este disco, sino en los directos, que no son pocos, de esta gente de Maut. Ya ves, algo novedoso, al menos en Aragón, en folclore aragonés con electrónica. Pues lamentablemente hemos tenido que esperar hasta ahora para poder escuchar algo similar, ¿no? Y bueno, pues aquí está, solo una realidad, se llama el Maut, lo he dicho. Este es solamente, pues este Maut 1.0, solamente el comienzo. A saber cómo puedes seguir el disco una vez que ya están juntos y se meten ya al estudio, ya formados, qué puede suceder aquí, ¿no? Ya veremos. El futuro, pues eso, será 2, 3, a saber, ¿no? Cuántos puntos ceros puede haber por aquí. Que muchísimas gracias, ¿de acuerdo? Y que enhorabuena. Sobre todo por abrirnos un poco de, iba a decir de oídos, por abrirnos de orejas, que aquí tenemos mucha oreja por aquí, y poco oído. Y muchas gracias, ¿de acuerdo?